Y la Universidad Internacional de las Comunicaciones continúa en el Foro Parlamentario Mundial Antifascista. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, él es Jorge Luis Cepero, él es abogado internacional, nos visita desde la hermana Cuba. Bienvenido a la Universidad Internacional de las Comunicaciones y al foro. Muchas gracias, muchas gracias. Un verdadero placer estar acá compartiendo en el foro contra el flagelo del fascismo y bueno, estar en el espacio de la Universidad de las Comunicaciones, que tan importante labor realiza. Muy importante su participación aquí y nosotros, así como las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora, quisieran saber ¿qué constituyen las sanciones para Cuba, para Venezuela y para otros países de la región? Bueno, muy pertinente la pregunta, ciertamente. Y quisiera empezar sobre la simbología de los términos que son también utilizados para dominarnos también a los pueblos del sur y en este caso a Cuba y Venezuela y Nicaragua, pueblos hermanos que experimentan medidas coercitivas unilaterales. Nosotros entendemos que no son sanciones, es lo primero que desde el derecho internacional y desde de la legalidad internacional entendemos. No se tratan de sanciones porque se sanciona cuando a aquel pueblo o aquella persona que ha cometido un acto ilícito, un acto por el cual amerite ser sancionado. No es el caso de Cuba, no es el caso de Venezuela y no es el caso de Nicaragua. No hay un acto ilegal contrario al derecho internacional que amerite ser sancionado. Y si lo hubiera, que no es el caso, pero si lo hubiera, no sería Estados Unidos el país en su condición de solo país facultado para sancionarnos. En este caso, en el derecho internacional hay órganos reconocidos en las Naciones Unidas, como por ejemplo el Consejo de Seguridad, que son aquellos espacios aquellos órganos que pueden sancionar propiamente dicho. Estados Unidos no. Lo que toma Estados Unidos son medidas coercitivas unilaterales que son contrarias al derecho internacional, por tanto son ilegales. ¿Las sanciones se podrían catalogar como acciones fascistas? Totalmente, son acciones imperiales por su naturaleza y que llegan a ser fascistas. Es decir, el fascismo se deriva del imperialismo propiamente hablando y esas medidas coercitivas que persiguen los cambios de régimen político, de sistema político en países soberanos que implican una injerencia en los asuntos internos de los países, por supuesto, son contrarios al derecho internacional, son acciones imperialistas y son acciones fascistas. Pero además de eso, también pueden ser catalogadas como acciones de terrorismo de Estado, porque esas medidas coercitivas que causan daño a la población, que van a asfixiar a los países y buscan en la desesperanza en los pueblos, entonces buscan también infundir temor, no solo en la población a la que van destinadas, sino en la población de terceros países. Temor a que entren en contacto con esos países que están sometidos a medidas coercitivas. Por tanto, toda aquella medida política que causa daño, pero que además infunde temor es terrorismo. Y en este caso también se pueden ser catalogadas como terrorismo de Estado. Hay dos cosas importantes aquí. Una son las sanciones y la otra es el fascismo. Yo quisiera saber cuáles leyes internacionales se están infringiendo a la hora de ejercer sanciones contra un país y a la hora de ejercer fascismo contra un país. Bueno, la comunidad internacional ha sido clara, ¿no? en materia de la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales, de estas supuestas sanciones que aplica Estados Unidos. El derecho internacional en su conjunto, sobre todo después de 1945 con la Carta de Naciones Unidas, es claro, con principios bien establecidos como la no injerencia en los asuntos internos. Todos los pueblos, los países son soberanos a la hora de elegir su propio destino, a la hora de diseñar cuál es su sistema político. Es un principio básico en derecho internacional, la no injerencia y el respeto irrestricto a la soberanía de los países. O sea, aquel país aplica medidas coercitivas unilaterales. Estados Unidos, cuando aplica medidas coercitivas unilaterales, viola el derecho internacional, viola la Carta de las Naciones Unidas, viola los principios del derecho internacional y viola con él todo un conjunto de normas internacionales en materia de derechos humanos, porque las medidas coercitivas unilaterales también van dirigidas a violar los derechos humanos de los pueblos, a impedir el ejercicio pleno de los derechos humanos, porque cuando usted afecta a las garantías materiales, si usted no le evita al país tener recursos para la construcción de hospitales, tener recursos para la producción de medicamentos, tener recursos para la obtención de combustible para la generación eléctrica, usted está afectando garantías materiales, usted está afectando el ejercicio de los derechos humanos. Entonces también se afecta un marco internacional en materia de derechos humanos
que va lacerado directamente por el uso de medidas coercitivas unilaterales. Y en este caso Estados Unidos también viola el dicho marco. Mira, vamos de lo macro a lo micro. Ya me hablabas de las consecuencias internacionales en el marco internacional. Ahora vamos a lo territorial. ¿Cómo en Cuba se ha violentado por lo menos las garantías de vida y los derechos establecidos del pueblo en la Constitución con las sanciones? En Venezuela se ha hecho porque uno de los artículos es el derecho a la vida y eso nos lo están cercenando con todas estas medidas de bloqueo y sanciones contra Venezuela. ¿Qué ha pasado en Cuba? Bueno, muy pertinente la pregunta. Nosotros decimos que el sistema de medidas coercitivas unilaterales, que le llamamos bloqueo, el bloqueo que Estados Unidos aplica contra Cuba, es un conjunto de medidas coercitivas unilaterales que están entrelazadas entre sí y forman un complejo y férreo entramado que el fin que persigue es dañar a la población. Hay un memorándum desclasificado, infame memorándum de un subsecretario de Estado de los años 60, Mallory, que habla que la finalidad del bloqueo es causar desazón, desaliento en la población civil, al punto de que sea la población civil la que trate de cambiar al gobierno en el marco de su desespero, de su desesperanza. Ese es el objetivo de esas medidas coercitivas, que sean ellas las que obliguen al pueblo a pensar que están mal en una situación precaria porque el gobierno es ineficiente. Eso es un memorando desclasificado del Departamento de Estado cuando se diseñó las políticas de medidas coercitivas hacia Cuba. Mire, si en el caso cubano nosotros entendemos que el bloqueo constituye un genocidio contra los derechos del pueblo cubano, si en nuestro caso no se ha configurado totalmente, es por el esfuerzo diario que hace el Estado cubano para proteger a la población de los efectos dañinos, que son muchos, del bloqueo en los Estados Unidos contra Cuba. Tome por solo un ejemplo, de marzo de 2023 a febrero de 2024, del año 2024, un año, los daños económicos por bloqueo se calculan en más de 5.000 millones de dólares a la economía cubana. Son 5.000 millones de dólares que no entraron a Cuba, que pudieron haber ido a desarrollo de garantías materiales, mejora de hospitales, más de medicamentos disponibles a la población, mayor generación de combustible, mayor condiciones de vida para el pueblo. Ese es precisamente el bloqueo y el diseño que tienen las medidas coercitivas unilaterales para el caso cubano. Es brutal porque busca asfixiar allí a Cuba, allí donde Cuba respire, allí hay un diseño de política para impedir, como se dio hace poco, con una gran situación energética que tuvimos en Cuba, que fue resultado de la persecución a los suministros de petróleo, de combustible a Cuba. Se han sancionado barcos, se sancionan empresas, o sea, se le aplican medidas coercitivas a todo el esquema que le entra petróleo, combustible para la generación eléctrica en Cuba. Eso evidentemente persigue crear ese malestar, ese desaliento en la población que desde el año 60 ya se mencionaba en el memorando que acabo de citarte. Mira, es bien interesante tu visión, además que desde el derecho internacional puede hacer aportes a este foro mundial. ¿Qué esperas? ¿O cuáles son tus aportes desde la visión de derecho internacional que se puedan elevar de este foro internacional donde participan 300 delegados de más de 70 países del mundo? Sí, yo creo que el combate al fascismo, al nuevo fascismo que el mundo ve creciente cada día, y a las expresiones de imperialismo, fascismo también, creo que a todos nos toca levantar conciencia, y desde el derecho internacional hay que levantar conciencia de la ilegalidad de medidas coercitivas unilaterales, llamadas sanciones, mal llamadas sanciones que no lo son, de que no hay fundamento para impedir a los pueblos su desarrollo, su derecho al desarrollo. No existen fundamentos para aplicarle a países soberanos, independientes, que deciden su propio destino, un conjunto de medidas que dañen la economía, dañen sus recursos y dañen directamente al pueblo. El papel desde el derecho es que foros como este, todos los delegados y los parlamentos lleven la conciencia de que hay que enfrentar esas medidas, de que hay que establecer normativas nacionales que puedan ser antídotos, leyes antídotos frente al efecto de esas medidas coercitivas, frente al efecto de terceros, porque
hay un tema, y no solamente las medidas coercitivas que se le aplican a Venezuela y las que se le aplican a Cuba solo afectan a los venezolanos y a los cubanos. No, las medidas coercitivas, ese sistema de medidas coercitivas afecta también a los ciudadanos norteamericanos en el ejercicio de sus derechos y afectan a los ciudadanos de terceros países. Por ejemplo, en el caso Cuba, existe una ley en el Congreso de Estados Unidos que se llama la ley Helms-Burton, que diseña un título específico y dice que los inversionistas extranjeros, que pueden ser de cualquier parte del mundo, que decidan comerciar con Cuba, pueden ser acusados en cortes norteamericanas. Eso es una ley con efecto extraterritorial, claramente, y Estados Unidos no tiene ningún derecho a tomar una ley como de esa naturaleza, ni a infringir derechos de terceros en su afán de destruir la revolución cubana. Frente a ese tipo de actos, los parlamentos tienen que elevar la conciencia y proteger a sus nacionales y proteger de los efectos ilegales de leyes y medidas coercitivas unilaterales como las que Estados Unidos toma en contra de Cuba y Venezuela. Mira, no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarte algo, ¿vale? Mira, hoy se celebran las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Tú como abogado internacionalista, ¿tú piensas que alguna de esa decisión que tome hoy el pueblo, entre comillas, estadounidense sobre la elección de su próximo líder, tendrá algunas consecuencias para el tema de sanciones y bloqueo contra Venezuela y Cuba? Bueno, primero nosotros somos respetuosos del derecho internacional y respetuosos de la Carta de las Naciones Unidas, en que habla de la no injerencia. Nosotros entendemos que las elecciones es un problema de Estados Unidos, a diferencia de Estados Unidos, que vive haciendo injerencia en las elecciones de otros pueblos soberanos y si influye en las elecciones, después lidera campañas de descrédito de las elecciones, y ustedes tienen los ejemplos ahí. Nosotros desde Cuba nosotros somos muy respetuosos de lo que pase en el soberanamente elija el gobierno de Estados Unidos, pero sí estamos claros de algo en relación con Cuba. El diseño de la política de Estados Unidos hacia Cuba es la destrucción de la revolución cubana, no importa el signo político que se sienta en la Casa Blanca, sea republicano o sea demócrata. La política de Estados Unidos hacia Cuba tiene 4 elementos: la agresión directa, la subversión, es decir, el financiamiento de grupos de subversión, tiene las campañas de descrédito, o sea, campañas que vayan a desacreditar los logros de la revolución cubana para evitar su ejemplo, y el bloqueo, de que estamos hablando de como medidas coercitivas. Y nosotros como cubanos, que vamos defendiendo nuestro derecho a tener un proyecto político propio y soberano, conocemos de sobra que el inquilino de la Casa Blanca representa esa política de agresión hacia Cuba en particular, y posiblemente también hacia Venezuela, y estamos preparados desde Cuba a seguir defendiendo nuestro proyecto, a seguir resistiendo y a demostrar de que un mundo más justo y diferente al capitalismo y un mundo socialista es posible. Me gustó esa última parte, vale, me la quedo. Mira, y ya para finalizar, en pocas palabras, ¿cómo describirías este encuentro? No, maravilloso, maravilloso, y le agradezco mucho a los compatriotas venezolanos por su celebración. Yo creo que eventos como este hay que seguirlos realizando, donde los parlamentos, las fuerzas políticas socialistas, progresistas, nos reunamos y compartamos experiencias, y además alerta ante las situaciones de dominación que quieren las fuerzas imperialistas y fascistas que están creciendo en el mundo. Entonces, muchas felicidades y ojalá que repitamos más eventos como este. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Luis Cepero. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.